Hoy vamos a ver otra de las infinitas sombras del Rey, eh, que como dijimos son sombras de lo que Él es. Jesucristo ha sido proclamado desde Génesis, pasando por los Salmos, pasando por la ley, pasando por toda la palabra, hasta su manifestación visible, su perfecta revelación, la perfecta revelación de Dios en Cristo Jesús, pero no sin antes anunciarse y mostrarse a través de sombras, a través de tipos y figuras. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y hoy es un poco especial, si se quiere, porque capaz que no es una figura especial, no es no es una tipología, sino que es una palabra, es una acción. Entonces esta palabra nos desafía a una definición, sobre todo una definición simple, nos desafía a que esto tiene matices, y cada vez que encontremos la palabra gracia en la Biblia va a depender del contexto. Hay gracia que es belleza, hay gracia que es gracia de gracias, de agradecimiento, hay gracia de... Y está la gracia de Dios, que esa es la que queremos investigar hoy. Alguien dijo que la gracia es la palabra más grande, más grandiosa en toda la escritura, porque inclusive más grande que el amor. ¿Por qué? Porque la gracia es el amor de Dios en acción. Entonces, la gracia ya incluye el amor. Por eso alguien dijo que era mucho más grande que el amor, porque la gracia incluye el amor de Dios. Y no seríamos exagerados si dijéramos que Dios se ha expresado a sí mismo en esta palabra. No seríamos exagerados en decir que esta palabra expresa realmente lo que es Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a ver dos declaraciones, a falta de una, en cuanto a lo que es la gracia. La primera declaración la encontramos en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Manifestar quiere decir visible a los sentidos, visible a todos los sentidos, o sea, se manifiesta a los sentidos del ser humano. Se pudo tocar la gracia de Dios, se pudo ver, se pudo oír, se pudo oler, se pudo escuchar, se pudo... Todos los sentidos pudieron recibir la gracia de Dios porque se manifestó. Y esa gracia fue la salvación para todos los hombres, para toda la humanidad. Y la segunda declaración que podemos ver está en Juan capítulo 1, versículo 17, que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, algo tangible, la ley se podía ver, se podía tocar, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, o por medio de Jesucristo, por medio de Jesús el Mesías. También podemos leerlo así. Entonces, estas dos definiciones son claves. La ley vino por medio de Moisés, o sea, Dios entregó la ley por medio de Moisés. Y hace la comparación, pero así como entregó la ley, también entregó la gracia y la verdad en lo que hizo y en la persona de Jesucristo, como su Mesías, como su Hijo amado. Entonces, en estas dos declaraciones vemos la gracia como algo importante y como algo que está vinculado de una manera estrecha y no se puede separar a la persona de Jesús. No podemos separar la gracia de la persona de Jesús. La idea es no tener una etiqueta de lo que es la gracia.
Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Aunque vamos a tener que ver algunas definiciones o algunos datos. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra gracia en las Escrituras, no la primera vez que se ejerce la gracia, sino la primera vez que aparece escrita la palabra gracia. Como la ley de la primera aparición en hermenéutica podemos decir, bueno, esta es la primera vez que aparece. Y es Génesis capítulo 6, después que Dios vio la maldad en el corazón de los hombres y que era continuo hacer el mal, las imágenes del corazón. Entonces, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En este versículo podemos ver el primer uso de la palabra gracia. Otra vez, repito, no quiere decir que es la primera vez que alguien recibió gracia, porque Adán y Eva recibieron gracia. Adán y Eva podrían haber sido destruidos por haber desobedecido a Dios, por haber querido ser sus propios reyes. Sin embargo, Dios obró en gracia con Abel, con Set, con Enoc. Todos recibieron gracia. La gracia no fue algo que se adicionó, algo que vino con el después en el plan de Dios. La gracia es parte del plan de Dios desde el principio. Entonces Él trató con Adán y Eva, con los patriarcas, con todo, con la nación de Israel, trató en gracia. La ley vino a través de Moisés y fue en gracia. Aunque la ley era temporal, la gracia es eterna. Entonces, pero el evento de haber dado la ley fue algo de la gracia de Dios. Pero como la ley también determinó o hizo que nosotros pecáramos más, la humanidad pecara más, la gracia de Dios abundó aún más. Entonces, y aunque el pecado y la muerte todavía reinan, la gracia de Dios también reina más todavía. Me gustó esa canción que decía, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, decía el himno, su gracia es mayor. Y lo repetía varias veces. Me siento recontra identificado con ese himno que pudimos escuchar hoy. Una de las cosas que tenemos que notar es que Noé halló gracia, no la ganó, no fue una recompensa, sino que halló gracia. Después se dice de Noé que fue un hombre justo, maduro en su generación, Noé caminó con Dios, pero es importante entender, porque si no vamos a ser inconsistentes en lo que es la gracia, si decimos que Noé halló gracia porque él era una persona justa y recta, y entonces Dios lo premió con gracia. No, Noé halló gracia, y acordémonos que esto está redactado después de que Noé vivió. Entonces están el redactor o el escritor del Génesis está redactando lo que ya pasó. Lo que podemos decir es que el favor y la gracia que halló Noé de parte de Dios, la gracia siempre es gratuita, la gracia siempre viene de Dios, el favor y la gracia lo autorizó, lo capacitó a comportarse como dice que se comportó. La gracia que Dios le dio a Noé no fue en vano. ¿Metió la pata Noé? Sí, metió la pata. Pero Dios lo rescata como un varón que caminó con él, un pregonero de justicia, dice segunda de Pedro, alguien que pregonó la justicia, pero solamente lo pudo hacer por la gracia de Dios en él.
Noé se destacó por toda su generación porque respondió correctamente a la gracia que le había dado Dios. Por ejemplo, los dones, el favor de Dios. Llegó a ser justo porque vivió en esa gracia, aprovechó esa gracia. No es al revés, no es que él fue y fue premiado con gracia. Entonces, si alguien intenta decir que la gracia es el premio a una conducta, ya no es gracia, porque la gracia es gratuita. Debería siempre de estar la palabra gratuita, seguido a gracia. Noé fue el fruto de la gracia de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos da y que nos permite alcanzar nuestras metas dentro de sus propósitos. Lo repito, la gracia es el regalo que Dios nos da para que podamos alcanzar sus propósitos. De otra manera, no podríamos. Dios quiere que venzamos el pecado. Bien, entonces Él nos da su gracia para que podamos vencer. Sin eso, estamos al horno con papas. Entonces, es bueno destacar esto porque la primera vez que aparece la palabra gracia va a determinar cómo va a seguir después, ¿no? Esta es la semillita y después vamos a ver las ramificaciones. Por eso es importante entender que Noé halló, no fue recompensado, ni fue, ni tenía ya un comportamiento al que Dios dijo, miren qué bueno que es Noé, le voy a dar gracia. Gracias a que Dios depositó su gracia en él, fue que se pudo comportar como se comportó. Bueno, ya vimos la primera vez que aparece la palabra gracia en las Escrituras. Ahora vamos a ver un poco lo que dije que no deberíamos ver, una definición, pero de alguna manera tenemos que entender esta palabra en definiciones. La gracia. En hebreo es gen, aunque esté escrito chen, se escribe gen, ¿no es cierto, Marina? Y haris es en griego. Gen y haris. Son las dos palabras que tenemos para gracia. Según el diccionario, gracia es elegancia, belleza de forma, belleza de manera o una belleza en la acción de algo. Como segunda acepción es misericordia, clemencia, perdón. Eso según el diccionario. Según el diccionario bíblico, es favor inmerecido. Un favor que Dios nos da que no lo merecemos. Acuérdense, justicia es dar lo que se merece la persona. Misericordia es no darle a la persona lo que se merece. Y gracia es darle a la persona lo que no se merece. Y en este caso, gracia es que Dios nos ha dado lo que no nos merecíamos. No nos merecíamos una tierra, no nos merecíamos estaciones, no nos merecíamos la salida ni la puesta del sol, no nos merecíamos el agua, no nos merecíamos el oxígeno, no nos merecíamos nada de lo que tenemos. Es por gracia. No solamente es nuestra salvación, sino también es todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que gustamos, todo lo que tocamos. Las dos letras que tienen que ver con gracia es Het y Nun. En el hebreo pictográfico lo que habla es de una tienda, ¿sí? Acá vemos que es como una pared,
separación, y Nun, que habla de una semilla, parece un espermatozoide, y hacen bien en pensar que es un espermatozoide porque es lo mismo que una semilla. Produce vida, también peces, actividad de vida y esperanza. De eso habla Nun. Entonces, las dos letras juntas, podríamos decir que habla de un muro que continúa o la protección de la vida. Eso es gracia. Protección de la vida. En una sociedad o en lo que vivía el pueblo de Israel, en esa, no me sale la palabra, bueno, en ese tiempo que vivían, esta palabra tenía mucho sentido, porque no sé cuántos de ustedes han visto películas de vaqueros, de cowboys, en donde vienen con sus carretas, la caravana, y de repente vienen los indios a atacarlo, entonces con la caravana hacen un círculo, ¿no? Y ponen las carretas en círculo y ellos se meten adentro para defenderse de los indios. Bueno, yo era fanático de eso cuando era chico, entonces me miraba todas las películas. Esa es la idea. Es un muro, así es como ponían las tiendas de campaña, estas tiendas que ustedes ven ahí, las ponían en un círculo para defenderse de cualquier otro atacante, para tener una mejor posibilidad si eran atacados. Entonces, por eso es la protección de la vida. Es esa imagen, ¿no? Es el campamento bien armado. Es protección de la vida de los que están en ese campamento. Y también, para armar el campamento, te tenés que agachar. Y esa también es una acepción de la palabra, ¿no? Esa reverencia, el hecho de reverenciar también para poder hacer algo, para poder clavar una estaca, es esa reverencia. El verbo habla de, el verbo de gen es, por ejemplo, aparece acá en Génesis 26:17, que dice, Isaac partió de allí, de donde estaba, y plantó su tienda en el valle de Gerar y habitó allí. Plantó su tienda. Para ellos plantar la tienda ya era un lugar de seguridad, un lugar en donde se podía vivir, la vida tenía cierta protección más que en los caminos, que andar en los caminos. Otra vez aparece en Éxodo 14:20 que dice, y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y Dios era para ellos nube y tinieblas, más para estos les alumbraba de noche, de modo que uno no se acercó al otro en toda la noche. Una pared de separación. Se aseguró la vida del pueblo de Israel. Esto es para tener una... No, no podemos definir la gracia. La tenemos que visualizar. La tenemos que mirar en imágenes, en eventos. Siempre tenemos que entender que la gracia es, me gusta como lo dice un autor, dice que la gracia está sujeta a la gravedad. Sabemos que no, pero es una forma de entenderla, está sujeta a la gravedad. La gracia siempre viene de arriba hacia abajo. Siempre es de arriba hacia abajo. Nunca es de abajo hacia arriba. La gracia siempre viene de arriba hacia abajo. Entonces, podemos tomar estas tres definiciones como las más cercanas para de las tres tener una mirada. Es belleza, es una gracia, es cuando Esther se presenta ante el rey para pedir favor por el pueblo, halló gracia, él quedó cautivado por su belleza. Una gema puede ser algo gen, pero también es un favor inmerecido y es la protección de la vida.
Dios ha dado vida en nosotros, los creyentes ha puesto vida en nosotros, tenemos a Cristo, tenemos la vida abundante y ahora la protección de esa vida en nosotros viene por gracia. Podemos ver que en el Nuevo Testamento Pablo es el que más usa la palabra gracia, la usa algunos dicen 101, otros dicen 112, pero un poquito, entre 100 veces es el que más usa la palabra gracia. Y la nombra como gracia gloriosa, como gracia abundante, como las riquezas de su gracia, es una abundancia rica, es multiforme, no es uniforme, y es absolutamente suficiente. Eso es la protección de vida, gloriosa, abundante, rica, uniforme y suficiente. Esa es la belleza de la gracia, es gloriosa, es abundante, es rica, es multiforme y es suficiente. Es como las cataratas, ¿no? Las cataratas que fluyen de arriba hacia abajo. Esa es la idea que tenemos que tener. La gravedad influye sobre la gracia. La gravedad de la gracia siempre cae, o mejor dicho, el recipiente que mejor recibe esa gracia es un corazón humilde. Él da gracia a los humildes. El recipiente en donde es mejor recibida la gracia es un recipiente humilde, un recipiente que está vacío de sí mismo. La gracia que caería sobre un recipiente que está lleno de sí mismo no llenaría ese recipiente. Como si tuviera un paraguas esa persona en su orgullo o en su autosuficiencia, entonces la gracia no caería en él como en un recipiente que dice, nada tengo, te necesito, y esa gracia puede llenar a ese vaso. Siempre se va a canalizar la gracia como un favor divino, como algo gratis a aquellas personas humildes. Las personas que se someten a Dios, personas que quieren de alguna manera, y aunque no tengan todo el poder, alejarse de Dios, del diablo, acercarse a Dios, entonces Dios va a dar esa gracia para que lo pueda hacer. Esa persona que tiene el interés de purificar su interior, de vivir vidas un poco más cercanas a Dios, Dios va a dar esa gracia para que lo pueda hacer. Esas personas que se lamentan por sus pecados, esas personas que no quieren vivir una vida de derrota en cuanto al pecado, Dios va a dar gracia para que esa persona no pueda vivir, para que esa persona pueda vivir en victoria. Hoy ando, pero trabado como... Por eso Santiago dice, humillaos delante del Señor y Él los va a exaltar. Una persona que está al límite siempre es una oportunidad para la gracia de Dios. Una persona que está segura de sí mismo no tiene la oportunidad de la gracia. Es más, está más cercano a caer que a ser lleno con la gracia de Dios. La gracia a la corrupción, la gracia a lo que nosotros tenemos es como el agua al fuego. No hay una intención de nosotros de querer agradar a Dios, vendrá su gracia para que podamos vencer. Es más abundantemente. Ya nos ha dado su gracia. Pero si la necesitamos porque está abundando el pecado, o está abundando la tentación, más gracia vendrá para aquel que la busca, para que pueda vencer. Si no, es imposible en nuestras propias fuerzas. A estas definiciones, muy limitadas, muy pobres para lo que es la gracia en sí, también podemos tener distorsiones acerca de lo que es la gracia. Desgraciadamente o tristemente, hay distorsiones de lo que es la gracia. Y hablando de los vaqueros,
Acá tenemos dos. ¿Sí? Las distorsiones son el libertinaje y el legalismo. Son distorsiones a la gracia. Los maestros en el Nuevo Testamento, sobre todo los maestros gnósticos, habían entrado a la iglesia y bueno, como la carne no era tanto problema, lo principal era el espíritu, bueno, dale rienda suelta a todo lo que venga. Y eso era libertinaje. Y por el otro lado teníamos a los religiosos y a los doctores de la ley que decían que había que aferrarse a la ley. Por eso el legalismo. Son distorsiones, extremos de la gracia. El libertinaje lo podemos ver en Judas, versículo 4, que dice, porque algunos se han infiltrado encubiertamente, ¿sí?, dentro de las iglesias, los que desde mucho antes estaban destinados para esta condenación. Impíos, personas que no tienen temor de Dios, ¿no? Impíos, que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. Y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Las personas se metieron, se escabulleron, se colaron dentro de las iglesias. Encubiertamente se metieron. No hay reverencia, no hay temor de Dios, por eso Judas los pone como impíos, no hay piedad, que no hay temor de Dios, y se convierten en libertinaje, que es aselgia el libertinaje, la palabra acá, excesos, falta de moderación. Después llegó a asociarse con el exceso sexual, que también lo incluye, pero no es excluyente, es el exceso de todas las cosas, es libertinaje. La gracia de Dios distorsionada. ¿Tenemos libertad con la gracia de Dios? Sí, para hacer sus propósitos, para caminar en sus caminos, para hacer lo que nos conviene y que es bueno y agradable a Él, pero no para vivir nuestras propias vidas y darle rienda suelta a nuestra carne. Eso es libertinaje, es una distorsión de la gracia. Y la otra, para el otro lado, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, no estamos sometidos a la ley, no tenemos que obedecer a la ley, no estamos jupomones debajo de la ley para obedecerla, sino que estamos bajo la gracia. Entonces acá vemos las dos distorsiones, como el vaquero se va cayendo para los dos lados. Te caes de un lado, te caes del otro, la idea es mantenerte o mantenernos, me incluyo, mantenernos bien sentaditos en el caballo. Es imposible mezclar la gracia con la ley y es imposible mezclar la gracia con la libertad de la carne. Es un contrasentido hacer eso. Entonces, mantenernos en el centro sería lo lógico, la gracia, el gen, acampar, el charis, ese regalo, ese don de Dios en nosotros para que podamos hacer lo que más queremos hacer, que es la voluntad de Dios. Acuérdense, la gracia es para gente inútil, para gente débil. Tan pronto nos reconozcamos como débil, como inútil, la gracia es para nosotros. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia. En el momento en que nos determinamos que podemos, que sí tenemos lo que se necesita y que yo puedo, en ese momento la gracia no es parte de nosotros. Entonces, que podamos mantenernos ahí en el caballo es algo
esencial. Y requiere de mucha humildad y requiere de mucho entendimiento de lo que es uno como persona. Bueno, vimos la definición, vimos la distorsión de lo que puede ser la gracia, pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando el estudio, y es que la palabra gracia, como palabra, nunca fue mencionada por Jesús. O sea, mejor dicho, no está registrada en los evangelios como que Jesús la dijo en algún momento. Entonces, los hombres de Dios, inspirados por Dios para escribir los evangelios, nunca mencionaron que Jesús mencionó la palabra gracia. Me llamó mucho la atención. Pablo es el que más la usa y Jesús nunca la usó. Pero, y acá voy a poner solo algunos ejemplos, en la sanidad del leproso, la gracia no es que lo sana, sino que lo toca antes de sanarlo. No habrá mencionado la palabra gracia, pero estaba lleno de gracia. Toca un leproso. ¿Podemos dimensionar esa acción? Toca al leproso. ¿Era necesario tocarlo? Si él con la palabra a 3 kilómetros de distancia, 100 kilómetros de distancia, en otro universo, con la palabra lo sana. Una persona que hacía mucho tiempo no recibía un toque, no recibía el abrazo de alguien, el compañerismo, lo toca, se acerca y lo sana. Por eso la gracia se define más en acciones que en definiciones. La mujer adúltera, la gracia, y acá podemos ver lo que vimos hace un ratito, la gracia se aleja del legalismo porque lo lógico era que ella fuera apedreada. Eso es lo que dice la ley. Jesús se aleja del legalismo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Me parece que todos los que estaban ahí sabían que Jesús sabía lo que había en sus corazones, así que de alguna manera así rara, fueron dejando las piedras y no quedó ninguno. Pero tampoco se acerca al libertinaje. No le dice a la mujer, bueno, che, cualquiera tiene un resbalón. No dice, no, yo no te condeno, vete y no peques más. Recibió la gracia, pero Jesús no se identificó con el legalismo ni con el libertinaje. Otro ejemplo, la llamada de los 12 discípulos. Para ser un discípulo de un rabino vos tenías que llenar una aplicación, pasar por diferentes exámenes, poder llegar a ser, y el rabino después iba a elegir a ver quién era el mejor del mejor del mejor para poder ser un discípulo del rabino. Acá en la elección de los 12, Jesús elige a los don nadie, a los buenos para nada, pescadores, cobradores de impuestos. La gracia los elige, la gracia los capacita. No era por lo que ellos eran, sino por lo que Dios iba a hacer con ellos. El perdón a Pedro. Pedro dijo, yo voy a estar con vos.
no importa, yo voy a poner mi vida, porque bueno, mirá, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Después de todo, el lloro amargo de Pedro, bueno, cuando se encuentran otra vez, Pedro, me amas más que estos, las 3 veces, otra vez, la gracia de Dios, ¿dónde la vemos? La gracia de Dios la vemos en que lo restaura amorosamente, no le recrimina nada, no lo culpa por nada y le da un favor inmerecido. ¿Cuál es? Lo afirma en el puesto más importante. Pedro viene a ser un pilar de la iglesia cuando Jesús abandona la tierra. Este que lo negó 3 veces, que inclusive cuando le preguntaron si era uno de ellos, insultó, diciendo, no, yo no lo conozco ese. Ahí vemos la gracia. La misma gracia que hubo cuando mm, Dios le da la ley y abajo estaban haciendo una fiesta y después de la fiesta Moisés pide a Dios que tenga gracia por su pueblo. Dios obra en gracia y ¿quién queda como sumo sacerdote? El primer instigador para que se arme el becerro de oro. Aarón. La gracia la vemos en el Antiguo Testamento, la vemos en el Nuevo Testamento, la vemos como una actitud de Dios. Entonces, Jesús nunca mencionó la palabra gracia. Y ahora ya sé por qué nunca mencionó la palabra gracia. No la mencionó porque la estaba definiendo. No con palabras, no con etiquetas, no con definiciones, sino con acciones. Las acciones de Jesús definen lo que es la gracia. La gracia se estaba escribiendo. La gracia estaba escribiendo la historia. Y cuando yo miro un poquitito para adentro mío, digo, uff, claro que sí, me alcanzó a mí, me perdonó a mí. Y uno puede tener esos puntos de decir, habiendo hecho esto, Dios me puede llegar a usar, habiendo pensado esto, habiendo actuado de esta manera, la gracia se estaba escribiendo en mi vida. No se estaba definiendo como una actitud de Dios hacia mí, no como una definición de libro, no como una etiqueta religiosa. Por eso es tan difícil determinar lo que es la gracia, y está buenísimo, porque hay que descubrirla, hay que meditarla, hay que entenderla. Y cuando vemos que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, Él nos dio vida. Todos apartados, nadie buscaba a Dios. Hijos de ira, hijos de desobediencia, andábamos en la corriente de este mundo, el príncipe de este mundo, y la gracia de Dios nos rescató. Y hoy necesitamos la misma gracia para poder vivir, para poder caminar en este camino en donde nos puso Dios. No es que ya hemos recibido toda la gracia, la necesitamos día con día. La necesita el gran predicador de la televisión que llena estadios y la necesita aquel que está, no sé, en una calle, el creyente, que no lo conoce nadie. Todos necesitamos la gracia de Dios. Pero lo importante, por lo menos lo que Dios me ha estado mostrando es eso, que la gracia se va definiendo, se va escribiendo y que ningún diccionario, ninguna definición la puede limitar. Por último, vamos a ver la definición en iglesias. ¿Cómo Pablo define
la gracia a las iglesias. Obviamente me salteé un montón de versículos, obviamente esto no es exhaustivo, no es el mejor estudio, podríamos tener un año para poder ver todas las veces que aparece la palabra gracia, para poder ver los contextos, pero es lo que hay. Segunda de Corintios capítulo 8, contexto de ofrenda, contexto de pedir ayuda, algo que iba en contra de la idea de Pablo, pero en este caso no era para él, sino para Jerusalén. Y él dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Le está escribiendo a los corintios. Corinto y Macedonia tenían ahí había una competencia entre las regiones. Y Pablo le estaba hablando de Macedonia a los corintios. Las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces acá está definiendo la gracia en las iglesias. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en las iglesias? Y quizás no nos va a gustar esto, verlo, pero está ahí. Se manifestó, fíjense, hubo gran aflicción, profunda pobreza, más gracia. Alguien podrá decir, bueno, obviamente que si no hubiera habido aflicción y no hubiera habido riquezas, probablemente esta gente no hubiera tenido tanta gracia. Pero en Macedonia tenían gran aflicción, profunda pobreza, pero la gracia de Dios que se le ha dado a esas iglesias. ¿Cuál fue el resultado? Mírenlo, ¿lo pueden ver? Antes que yo lo escriba. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, que es en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo, la profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Ante una condición de aflicción, gran aflicción y profunda pobreza, la gracia cambia. Había abundante gozo y generosidad. La gracia cambia la ecuación. Por eso es gracia. Por eso es inmerecida. Por eso es para poder lograr, me imagino que esta gente en gran aflicción y en profunda pobreza querían participar en el dar. Pero ¿cómo iban a dar si tenían aflicción y pobreza? Bueno, en ese deseo Dios da de su gracia para que lo puedan hacer. Porque es algo que Dios pide, dad y se os dará. Ellos querían dar, no podían. Bueno, de la gracia, Dios da gracia para que ellos puedan participar. Y acá lo resalta Pablo, en contraste con Corintio, que era una ciudad muy próspera, y no estaban pasando ningún tipo de tribulación, por lo menos no externa. Entonces, la gracia, cómo cambió la mirada de una iglesia y cómo Pablo la puede describir. Así que si en algún momento nos encontráramos en gran aflicción o en profunda pobreza, somos el recipiente perfecto
para la gracia de Dios. Si no estamos en aflicción y si no estamos en pobreza, pero tenemos un corazón humilde, también somos el recipiente para la gracia de Dios, para que la gracia abunde y haya siempre gozo y generosidad, liberalidad, un corazón libre de dar, un corazón gozoso de dar, en el contexto de lo que es 2 Corintios. Pero también podríamos decir, si hay alguien que tiene falta de perdón, si hay alguien que tiene problemas de carácter, si hay alguien que, pero quiere, bueno, la gracia de Dios te va a ayudar a salir de eso. Tiene que haber un querer y un entender que solo no puedo. Entonces la gracia, la protección de la vida que hay en nosotros, la belleza, ese favor inmerecido vendrá sobre nosotros para que podamos lograr el propósito de Dios en nosotros. La gracia, los mendigos lo necesitan y donde hay unas manos vacías, como decía San Agustín, no va a haber falta de gracia. Vamos a orar. Papá, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por entender, aunque sea mínimamente, esto que ocurrió con nosotros, que es un regalo, que no lo merecíamos y que es gratuito. No solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Desde el primer partícula de oxígeno hasta la primera gota de agua, hasta el primer alimento, hasta la primera fruta, la primera verdura, la primera... Te damos gracias, porque todos lo tenemos por gracia. Hoy que podemos decir que somos salvos, que podemos decir que estamos sentados junto con Cristo en el trono de la gracia, que podemos estar ahí, que tenemos el futuro de la vida eterna, que tenemos todas las riquezas que vos has planeado para nosotros, que podemos decirte, papá, todo eso es por gracia. Ninguno de nosotros mereció nada de eso. Y probablemente nunca lo vamos a merecer. Que tengamos la humildad suficiente para reconocer nuestra debilidad en cuanto a eso, para que tu poder se perfeccione en nosotros y que nos bastemos con tu gracia, y que podamos vivir, porque vos vas a proteger esa vida que está en nosotros. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por habernos rescatado, darnos vida, darnos identidad. Agradecido, Dios. En el nombre de Jesús oramos.